Bueno, la clase pasada hemos dejado acá nuestra realidad en América Latina, diciendo que hasta hasta la independencia no hubo fluencia o una masivo ingreso de migrantes que hicieran la aparición del protestantismo, ¿no? Eh, encontramos que el ingreso va a venir por Río de la Plata, de alguna manera muy atenuada, que llamaban la atención a los criollos, a a los padres, los próceres, la llegada de protestantes con sus ideas europeas, ¿no? Y de eso más que nada podíamos hablar, y como la clase pasada hablamos un poco sobre Diego Thompson y el servicio del colportaje con sus ideas de escuelas lancasterianas, más que una evangelización. Pero a partir de ahí aparecen las sociedades bíblicas británicas dándoles apoyo de, de, de- de algún modo de repartir Biblias en las escuelas, que bueno, esto hay que de algún modo hacer una crítica en sistema político educativo y una crítica hacia el modelo lancasteriano, que es no del todo positivo para el futuro, pero para aquel momento sí sirvió y hay que analizar en el contexto. Pero las, la evaluación de aquel momento, para aquel tiempo en periodo colonial, es decir, desde 1600, las cinco llegadas fallidas del protestantismo que llegaron a América Latina y bueno, podía ser hoy la Florida, América Central Norte. Todos esos actos fallidos han sido, no fueron masivos, sino grupos selectivos. Y más que nada representaban intereses coloniales de Europa, más que nada Inglaterra. No fue una evangelización, mucho menos misión. Podía de ser como una pacificación, decíamos un protoevangelización. Y acá sí hay un elemento interesante para nosotros que es la distribución de la Biblia en América Latina. En Latinoamérica se ama mucho la Biblia española y especialmente la Reina Valera tiene un valor muy importante. Si alguno pregunta quién fue el primer misionero de América Latina, podíamos decir la misma Biblia. Ahora no se Sí, ve tanto porque están con el celular en la mano, pero por mucho tiempo se veía a los cantantes o se veía a los grandes predicadores con grandes Biblias. sí, Sí. Así que eso es propio de América Latina. Y se desarrolló en el margen del Imperio Español, de alguna manera incursionando, o portugueses que no eran colonias, pero más que nada portugueses eran comerciantes. Y la evangelización posterior se va a legitimar por la economía de la plantación, es decir, en torno del azúcar, en torno del café y posteriormente otros elementos que van a ser encontrados en la zona. Pero a partir de 1810 y las primeras independencias que van a ser, Argentina empieza con 1816 y cada uno de los países va a tener su tiempo.
algunos han llegado cerca del 1900, pero todo 1800 va a ser casi periodo de independencia, van a llamar la atención al protestantismo, ¿no? La decadencia del periodo español, la aparición, los Borbones terminan, es decir, que terminan su proceso. Los portugueses, en Brasil es otra historia. En Brasil hay que independizarlo casi de esa historia, pero sí hay algún paralelismo. Eh, las noticias de la independencia norteamericana, que le está dando resultado, eh, las guerras napoleónicas también son partes, y la pérdida de territorios de España en América Latina. Seguirá teniendo algún tipo de influencia, pero ya no. Especialmente las independencias van a crear no un nacionalismo solamente, sino que una independencia de todo, incluyendo también las miradas teológicas, ¿no? Acá podemos ver, los colores nos indican de independencia de cada uno de los pueblos. Pero bueno, pero la parte gris van a mostrar que nada los pueblos originarios para nosotros, ¿no? Eh, otras causas que aparece el protestantismo, hay una oposición al papado. Esto va a durar mucho tiempo. Va a durar aún en los mensajes evangelicales, aparecerá un mensaje anticatólico. Pero hay otro problema. España ha conquistado mucho territorio y no tenía sacerdotes para poder llenar ese espacio. Entonces, la iglesia tardó en un siglo para llenar esa parte. Pero aparece tres vías que vamos a verlo acá hoy de reaparición del protestantismo. No necesariamente es un gran crecimiento, pero sí ya aparece el protestantismo. Una de ellas es la emigración italiana, la emigración alemana, la migración eslava posteriormente. Después aparece el trabajo de las sociedades bíblicas como continuación de sus escuelas lancasterianas. Y finalmente, fines del siglo XIX, ya para el siglo XX, con la aparición de este, primero hay como un envío hacia las colonias de misioneros, pastores, caso de de los bautistas suizos de habla francesa, que viene Pablo Besón, que van a luchar sobre libertad religiosa, es un ejemplo, o los metodistas, pero más adelante van a aparecer los misioneros norteamericanos, porque la aparición del comunismo se le llama Puerta de Hierro. De alguna manera se cierran las oportunidades de la evangelización hacia Europa del Este, China y otras regiones. Entonces, América del Norte se pone en lugar de como un neocolonialismo, y aparece toda esa herencia o esta fortaleza misionera, o el deseo de misionar va a ir a América del Sur. Va a crear no poca dependencia, paternalismos, y eso no solamente para los evangélicos libres o evangélicos, es decir, los evangélicos históricos o evangélicos establecidos, más antiguos todavía, sino también el mismo pentecostalismo. Va a ser como misionero a América Latina. Van a bajar como una catarata, no solo de Estados Unidos, sino que muchos de ellos son de Suecia
y van a bajar a los países donde más libertad van a encontrar. Otra cosa más, la política económica de la región. Este, la demografía empieza a cambiar. Esto facilita a la llegada de ideologías y culturas europeas, por cierto, americanas. Por eso ahí nos asocian tanto o asocian tanto el protestantismo o el evangelicalismo con esas dos miradas, Europa sajona, Europa germánica, algunos casos de Europa eslava también, y Norteamérica por los misioneros. Y también estos grupos, los inmigrantes, no van a crecer mucho. ¿Por qué? Porque van a ser muy ensimismados a ellos mismos, ¿no? La migración, de alguna manera, viene, hay tolerancia religiosa, hay un lugar de paz. Muchos europeos escapaban de las guerras y no buscaban otra cosa que un pedazo de tierra este, y la paz. Eh, los países que más migrantes reciben son todos, pero hay algunos que son en su gran mayoría fuertemente los que más se caracterizan por la migración. Ahora, hay que destacar en este caso, Manuel, y para quienes nos ven, también Matías y Derek también, que este tipo de migración son migraciones unidireccionales. Es decir, que hay un país que le expulsa y hay un país receptor. Por cierto, hay especulaciones, hubo malversaciones, hubo gente que hizo negocio con esto, pero de alguna manera los inmigrantes llegaron. Argentina, Brasil han sido los primeros que van a encontrar grupos para establecerse. También va a ser Chile, va a ser Uruguay, y posteriormente también América Central, Colombia, Venezuela, y Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, eh, encontramos también, acá veíamos el trabajo de Diego Thompson, que es interesante, que funda las Sociedades Bíblicas Británicas, que podemos ver esto en abreviado, que no solamente hay Diego Thompson, hay otros hijos espirituales de él, y las Sociedades Bíblicas Americanas, que va a ser como fuertes expansores del evangelicalismo en este caso. Lo más interesante que encontramos es que esos hombres, esos misioneros que reparten Biblias, no solamente son inmigrantes. Encontramos un personaje como Francisco Pensotti, que ya es un criollo crecido en América Latina, destacado por ser un colportor. Ahora, por eso que si vamos a analizar la realidad de América Latina, tenemos que ver que hay un protestantismo de migración o de inmigración que es cerrado entre sí. No es que creció mucho más de sus fronteras. El trabajo de las sociedades bíblicas y el trabajo de los misioneros. Los misioneros van a llegar de todos los colores. Van a llegar evangélicos, van a llegar históricos, van a llegar clásicos, van a llegar pentecostales y posteriormente también van a llegar los pseudo evangélicos o pseudo cristianos que lo vamos a dar diferentes nombres a ellos. Bueno, hay diferentes épocas, no vamos a quedar acá, hay diferentes maneras de clasificarlos.
Acá la primer periodización, según Enrique Semo Caleb, es una, la que podemos ver en pantalla acá, el desarrollo por colonia, por capitalismo y por crisis de transición. Él llega hasta el 2006 y habla de tres épocas distintas. Interesante, interesante verlo. Es nada más una cuestión sociológica más que otra cosa. Eh, por otro lado, vemos también los primeros esfuerzos misioneros que llegan y los factores que van a contribuir, dicho anteriormente, el imperialismo político y económico y lo que se llama el destino manifiesto. Acá es lindo tener en cuenta que la palabra destino manifiesto es decir que más que nada es un concepto norteamericano que se cree que es el nuevo Israel y que Dios ha bendecido esta zona, esta región, y esta región tiene algo para ofrecer, algo para dar para el sur, nuestros hermanos del sur. Entonces ese se llama, a esto se le dice destino manifiesto. Por otro lado, se le llama el evangelismo de frontera. El evangelismo frontera es directamente la cercanía que tiene Norteamérica con México. Los misioneros hasta hoy, todavía muchos de ellos pensaban que Latinoamérica era México. Muchos eran entrenados en el español de México o en el mejor de los casos o más lejos se iban a Costa Rica. Pero también había disponibilidad de recursos. Había recursos para todo. Y había proyectos liberales, proyectos neocoloniales detrás de todo eso. Y más que nada, los avivamientos religiosos. Lo que ocurría arriba bajaba en cascada a América Latina, tanto en educación, tanto en la espiritualidad o tanto en teología. Lo que ocurría en Norteamérica marcaba como una senda, ¿no? Bueno, acá podemos hablar un montón de los pioneros como Alan Gardiner, que esto se remonta muy atrás, eh, pero las denominaciones o confesiones primero, vamos a atribuirlo a los presbiterianos primero. Argentina no ha recibido mucho como con otras regiones. En caso Brasil, Brasil recibió mucho más presbiterianos. Acá el fuerte ha sido, acá hay como dos líneas, una que se llama San Andrés y a otra que trajeron los coreanos. Pero bueno, hay una historia y una historia también dentro de las educaciones. Acá hay colegios fuertes inclusive una universidad con corte presbiteriana. Colombia, que vos sabés más que yo, Manuel, la misión presbiteriana y todos quienes iniciaron a partir del 1850 para arriba. Brasil, ya tuvo comunidades de corte reformadas, pero lo interesante de Brasil va a ser con la educación y más que nada la Universidad Mackenzie, y bueno, y por cierto, los misioneros que hasta hoy existen todavía. Proyectos de medicina, proyectos de educación por el Amazonas, por todo lado, aunque eso, todas las otras denominaciones también están presentes. En México pasa lo mismo. Bueno, la iglesia anglicana también ha sido fuerte. Los bautistas son fuertes en México. Primero, lo que decía, la cuestión de frontera. En Brasil llega para nosotros alguien muy importante que es, hoy hay bautistas, hay más de 5 variables.
en Brasil, o cinco asociaciones o convenciones. Y el hombre importante para nosotros va a ser Guillermo Begbie. Y en Argentina, Pablo Besón, que es de la línea europea, y Sidney Sowell, de la línea norteamericana. En 1903 va a organizarse de alguna manera, 1908, justo en Año Nuevo, se va a organizar lo que se llama la Convención Bautista del Río de la Plata, ¿no? Bolivia va a ser fuerte. No sé quién es el que quiere hacer. Ah, es otro estudiante que tengo que va a hacer una tesis de la misión bautista en Bolivia, y tiene raíces canadienses. Me interesa demasiado saber por qué los canadienses sentaron más fuerza que los americanos en el caso de Bolivia, ¿no? El crecimiento no fue lo mismo en todos lados, es como toda América Latina. Solo fíjate en los números, Manuel, que fue muy lento. En 1916, de los 500.000 protestantes que hoy solo una iglesia, la que vos investigás, tiene 200.000 en El Salvador. Acá había 500.000 protestantes, la mayoría que vivían en las Islas Británicas, las Antillas. sí, Y en el 1916 solamente 95.000 creyentes bautizados. Y el 25, vamos creciendo, de los 750.000 protestantes, bueno, 123 eran bautizados en América Latina. Todos trabajaban en una estructura denominacional parecidos a través de cuerpos nacionales, conferencias anuales o bienales, convenciones, uniones, asociaciones. Lo interesante viene acá. Es un liderazgo autóctono. Ese liderazgo va a ser el cambio de América Latina. Los líderes nacionales, si bien son paternalistas, van a crecer a los pies de los misioneros y de los pastores. No obstante, de ahí empieza a generar fuerza. Los templos, vamos a encontrar templos típicos, símbolos protestantes, templos chiquitos, templos con ventanas pequeñas, eh, templos, una copia fiel de Norteamérica, Europa, lugares fríos, o más que nada una misión con una mirada rural. Hay algunos misioneros que conocieron ciudades acá en Argentina recién, pero sí, trabajaron lentamente con escuelas, imprentas, hospitales. Bueno, por ejemplo, podemos ver en Argentina, William Morris es una institución, más que nada, uno de los primeros en fundar escuelas y dejar un legado. ¿Cómo se difunden esas denominaciones? Bueno, de hecho, un mensaje controversial, de hecho, se alimentaba contra la iglesia oficial, entrenados por misioneros, líderes nacionales, y los oyentes siempre de clases pobres, clases media bajas. En los medios de difusión, campañas, famosas carpas, audiciones radiales, que eso era muy importante, y en el mejor de los casos un coche bíblico, ¿no? Y la evaluación de ese protestantismo o ese evangelicalismo inicial, latinoamericano, por cierto, fue una especie de movimiento polémico, controversial.
primero hacia afuera y hacia adentro también, porque entre sí había diferencia. Por eso es un protestantismo variado. No es lo mismo el protestantismo de Argentina o el evangelicalismo de Chile con Colombia. Hay crecimientos tardíos, hay crecimientos tempranos, eh, y una dinámica social muy inclusiva, es decir, casi sectaria, y la actitud en crecimiento proselitista, ¿no? Y acá se vuelve lo que decíamos hoy, se caracterizaba por el celo bíblico. La Biblia es como el libro o el lugar, más que nada, ¿no? Bueno, esto duró bastante tiempo en América Latina, que esto lo vamos a ver en próximas clases, porque hay que dividir. Este cristianismo va a cambiar, este celo va a existir. Acá vemos el tema del valor de la Biblia, tanto en el púlpito como en el público, tanto los primeros crecimientos que se dan, que no son tan populares, y después se dan crecimientos carismáticos. Después se van a dar crecimientos más bien protestantismo popular y finalmente el neopentecostalismo. Y hoy creo que hemos superado aún la barrera del neopentecostalismo. Creo que estamos yendo hacia un protestantismo de contraste. El protestantismo de contraste es podés encontrarte con una gran iglesia en una gran urbe y como podés encontrar algo como esto en Guatemala, que no sé si lo conoces, la Fraternidad Cristiana de Guatemala con miles de personas en torno, con escuelas, universidades. Y hay una universidad evangélica bautista que es enorme, que tiene miles de estudiantes. Eh, y iglesias como esta, iglesias Gigante, sí. sí. No, hoy, por ejemplo, ya ni siquiera disputan por la membresía. Hoy, te estoy hablando de 15 años atrás. Disputan qué universidad tiene más alumnos. Que esto siempre ha crecido de la mano de la misión gerencial americana, todo lo que uno puede pensar, ¿no es cierto? Bueno, en el trabajo tuyo vas a encontrarte con eso, de esa gente que viene. Ahora, también, aún más, últimamente podemos encontrar ya ni siquiera evangélicos de contraste, ya es una cuestión de masas. Y Latinoamérica es una tierra próspera evangélica, muy bien vistas por, por el mundo. El mundo ve a América Latina como una opción de crecimiento que vamos a desarrollar en las próximas clases. Este, ¿Cómo viene ese crecimiento? ¿Cuáles son las razones? Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver por las razones de la urbanización. Muchos llegan de las colonias, de los pueblos a las grandes urbes y no tienen otra cosa que buscar la fe, no hay vuelta que dar. Y también el cristianismo latinoamericano o la iglesia evangélica es, al ser tan variada, ser tan distinta, abrazó muchos elementos. No hay una teología evangélica, hay bolsones. Antes decían mosaicos. Hoy desde la sociología se dicen bolsones, este,
bolsones teológicos, bolsones sociales, bolsones estratégicos, bolsones misionológicos, bolsones, etcétera, etcétera. También ni siquiera la iglesia urbana es una gran iglesia. Nosotros podemos encontrar en el altiplano hay un crecimiento. Yo estoy en contacto con el Face, con un pastor de, creo que en Perú, en la frontera con Ecuador, y veo que el crecimiento que ellos tienen, bueno, hablan todavía el quechua, como idioma, en el culto lo mezclan, pero tiene un crecimiento fantástico. Por cierto, las mega iglesias son iglesias de ciudades, pero también hay iglesias pequeñitas en las regiones de Bolivia, de Perú, de Argentina, y bueno, hay estudios hechos nuevos. Esos estudios nosotros estábamos haciendo eran escasos porque desde adentro del pueblo evangélico no había grandes estudiosos. Hoy sí las hay, las hay. Encontramos en Brasil, encontramos en México. Solamente pensar que en filosofía un Dussel, un Enrique Dussel es una eminencia y es evangélico. Solo pensar que Jean-Pierre Bastiat de fondo de la cultura económica, es un sociólogo evangélico, y ni hablar lo que se produjo en Argentina y los historiadores que hay. Los creyentes, los evangélicos del mundo nos ven muy bien, pero hay que hacer una evaluación de este bien para que el futuro sea más eficiente o más eficaz, mejor dicho, ¿no? Así que bueno, Manuel, ¿tu opinión cuál sería las que nos ven? Porque seguramente por va a estar en YouTube, algunos no van a ver, porque sos colombiano, pasaste por Venezuela, viajaste por muchos lugares del mundo. ¿Qué podías decir a los amigos? Y especialmente a nuestro Matías o el Derek si nos ve en Estados Unidos. No, pues siempre es impactante ver el crecimiento del Evangelio y sobre todo conocerlo a la luz de la historia, ¿no? Como usted lo explica aquí en la clase. Sí. Realmente pues es un desafío el impulso ministerial, es lo que yo creería, porque ahora que usted lo mencionaba, una iglesia como la de Mario Vega, que Ujú. tiene 200.000 miembros, el Ministerio Elim, pues es un crecimiento enorme, ¿no? Yo tengo entendido que él tiene alrededor de 40 años de ministerio, aunque ese ministerio fue iniciado previamente por otra persona. Lo que no deja de ser muchas veces un desafío porque yo me pregunto cómo puede impactar uno a tantas personas. Y el mismo pastor Mario Vega, pues en lo que escuchaba que él compartía, él decía que bueno, que cuando el Espíritu de Dios está sobre uno y cuando el Señor ve que uno tiene un compromiso fundamental a Él por medio de su palabra, pues la fuerza viene de ahí. Es decir, la obra realmente no es nuestra, sino es una obra del Espíritu Santo. Y él recordaba las batallas de Saúl y David. Entonces, cita un episodio donde en la Biblia Saúl queriendo retar a David, desafiarlo para mal, para hacerle mal, pues David que en ese momento de su vida estaba lleno del Espíritu de Dios, él logró asesinar no solamente a 100, sino a miles de filisteos, por lo cual era el propósito dentro de los planes del Señor con la monarquía israelita, ¿no? Por lo cual pues Dios ejecutaba juicios de esa manera. Yo pensándolo en el tiempo en el que vivimos, luego de la muerte y resurrección de Cristo, realmente pues el Señor sigue teniendo el mismo propósito en el sentido de que Jesús viene a matar mi pecado,
Entonces, el Señor viene para matar el pecado en el creyente y cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, pues realmente Dios es quien se encarga de hacer la obra de regeneración del Espíritu Santo. Y creo que es algo que es un fenómeno global, es decir, en este momento la parte sur del mundo, tanto de África, Asia como de América Latina, se está inclinando hacia el Evangelio Ah, y la parte nórdica, o sea, la parte del norte, se ha distanciado mucho de la claro, fe cristiana. claro. Y eso en Europa está teniendo consecuencias terribles. Mm, mm, Aunque ellos hace algún rato ya trataron de alejarse del cristianismo, pero hoy los efectos de eso se ven. Aún en Estados Unidos todavía hay fuerza de parte de muchos creyentes evangélicos, pero bueno, la labor está dada y creo que para nosotros como estudiantes, pues, y llamados por el Señor, es importante responder al llamado que Él nos ha hecho, que es el de predicar el Evangelio y por medio de su palabra. claro. Y creo que el desafío mayor para ese crecimiento evangélico va a ser un cambio de la sociedad. Creo que la educación también, que muchas iglesias están estableciendo escuelas primarias, secundarias y algunas quieren universidades. Y bueno, no solamente en Argentina, bueno, ya en Guatemala hace más de 30, 40 años se establecieron universidades, Brasil también. Y esto creo que es un aporte grande a la sociedad y esta diversidad que a veces no nos gusta, a veces nos gustaría ser más no en unidad, porque la unidad no implica uniformidad, pero esa diversidad también hace que el crecimiento evangélico sea importante para América Latina, ¿no? Sí. Totalmente. Pero América Latina sigue con necesidades de, primero, adaptarse al mundo. El pueblo evangélico tiene que ser más leudante, tiene que ser más sal y luz, lo que fue en sus orígenes. El peligro mayor es que caigamos en una cultura evangélica como lo son los europeos. Los europeos todos creen que son eh, cristianos, pero el comportamiento puede no serlo. Igual que en Norteamérica también. El, ca- el ca- Hoy no podemos decir que todo Norteamérica está en decadencia, pero sí hay iglesias grandes y hay buenos hermanos y fieles, pero Latinoamérica al tener necesidades hace que estemos cerca de Dios y hace que también el mundo evangélico sea influencia y también colaborador con los países donde vivimos. Bueno, Claro. Colombia ha crecido mucho en los últimos tiempos. Es un crecimiento tardío. Sí, es que también pues recordando, bueno, mi trabajo es del pastor Mario Vega del Ministerio LIN y una de las cosas que él decía era que Dios, bueno, Dios llama a los pobres, ¿no? Los voy a Claro, decir. claro, claro, Los pobres, claro. pobreza económica capitalista, para ser Sí, 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 específico. sí. Y con eso no quiero, no quiero decir que, o sea, no quiero sonar ideológico, ni mucho Bueno, menos, para pero allí también, perdóname que te moleste, es peligroso por el lado que vos decís, que prediquemos un capitalismo, y por otro lado, que prediquemos un pobrismo. claro, no, pero es decir, lo que él resalta es, él cita un texto que no recuerdo ahorita, donde es decir, Dios lo que ve obviamente es que cuando yo reconozco que soy vulnerable, que yo no soy autosuficiente y que yo necesito de la gracia de Dios,
es lo que impulsa el favor de Dios con una persona. Y eso no quiere decir que aunque Dios, es decir, Dios tiene una preferencia por las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y alguien que está en pobreza o miseria es vulnerable, eso no quiere decir que todas las personas que se encuentren en esa condición de pobreza se vayan a salvar, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en Colombia, desde la independencia hasta hoy, ha sido un país donde han habido desigualdades Mm, económicas muy fuertes, donde obviamente las diferencias sociales se sienten muchísimo más. Me atrevería a decir que mucho más que aquí en Argentina, porque bien, de una u otra manera Argentina tiene hay una educación pública que es accesible, ¿no? En Colombia también la hay, pero para acceder a ella hay unos filtros terribles, impresionantes, y aquí en ese sentido Argentina es mucho más flexible en cosas para que la gente pueda ascender socialmente claro, y esto, pero allá las desigualdades y el fenómeno de la pobreza es muy intenso. Entonces yo claro. creo que muchísima gente reconoce y dice, bueno, yo soy vulnerable y yo necesito de la gracia de Dios. Mm, A lo cual yo puedo decir, gloria a Dios por mi país, ¿no? Porque pues el Señor se ha movido muchísimo en Colombia, se está moviendo, hay un crecimiento importante en las iglesias evangélicas dentro de Colombia. Y bueno, le agradezco mucho a Dios que haya mirado a Colombia, el país donde yo nací, que vea que, o sea, la gente tiene muchísima necesidad, muchísimas necesidades laborales, económicas, fuertes, pero en medio de eso, pues el Señor está ahí mostrando su gloria. Y bien. lo he visto en el ministerio también. La gente cuenta sus testimonios, la gente cuenta, bueno, aunque no solamente en la parte esta económica que resalto, sino que gente enferma de cáncer, he visto que Dios la ha sanado, porque no tiene otra cosa, o sea, la persona Mm, dinero no tiene y lo único que tiene es el Señor. claro, claro. Y es impresionante que Dios use eso para mostrar su gloria y para demostrar su poder y su favor. Eso puedo añadir. Mira, muy bueno lo tuyo, Manuel. Yo estuve en una iglesia en Bolivia donde ofrendaban en especies. Y en especies traían, todos, muchos de ellos estaban descalzos, traían en la ofrenda de la iglesia lechuga, zapallo, patata, lo que sea, papas, pero mantenían una escuela enorme, sostenían un hogar de niños. Y aún más, me agradecieron tanto que yo estuve ahí con ellos, que al otro día recién fueron a la ciudad donde estaba para agradecerme, me dieron un sobrecito con una ofrenda sencilla, pero esto significaba varios sueldos. Yo dije, no, es para ustedes. No, nosotros queremos honrarte. Pero para ver que de la pobreza también nuestra América Latina crece, ¿no? A esto se le llama, que vamos a ver la clase que viene, se llama misión de ascenso. La persona que acepta a Cristo deja el vicio, el alcohol, deja el cigarro, hoy deja la droga y repara su familia y su casita sencilla, pero es linda. De repente ese dinero que gastaría en los vicios, compra un autito, un carro, compra su casa, deja de alquilar. Eso se llama misión de ascenso. Sí, Bien, veremos la clase que viene ya otros temas que son interesantes para nuestra América Latina. Así que saludamos excelente. a nuestros compañeros que nos van a ver y bueno, y aquellos que también que nos van a encontrar en YouTube, que Dios les bendiga. Hasta- Amén. Gloria a Dios, sí. Amén. bien, hasta
hasta la vista, hasta la semana que viene. Hasta